tema que traemos, que comenzamos, acerca de eclesiología, doctrina de la iglesia. Eclesiología, doctrina de la iglesia, y este es el mensaje número 2. Hace 8 días comenzamos a mirar una introducción a nivel general de la eclesiología y veíamos 3 aspectos importantes, como la Biblia habla de que la iglesia es el mismo pueblo de Dios. Cuando hablamos de eclesiología, la doctrina de la iglesia, ¿qué dice toda la Biblia sobre la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es el pueblo de Dios, lo veíamos hace 8 días. Veíamos también la palabra eclesia, que traduce asamblea o congregación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y veíamos en tercer lugar el misterio de Dios y de Cristo. El misterio de Dios y de Cristo, que tiene que ver, el misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo decíamos que es la iglesia, o el misterio de Dios en términos general es la iglesia. Ahora, ¿por qué misterio? Porque esa iglesia, desde el antiguo pacto, se comenzó a manifestar de una manera oscura. Es decir, los antiguos no entendieron bien el concepto de iglesia. Ellos veían más como un pueblo de Dios, como una nación especial. Pero el propósito de Dios era de todos los pueblos formar su propio pueblo. Por eso estaba un poco oculto. Pero con la venida de Jesucristo se hace claro. Y ahora esa promesa que fue dada en Génesis 3:15, mi amado hermano, acerca de que en esa simiente el Señor iba a aplastar a Satanás y iba a salvar a la humanidad en esa simiente, obviamente en el nuevo pacto es mucho más claro. Y ya el Señor viene, manifiesta, establece su reino, establece sus 12 apóstoles, ellos salen a llevar el mensaje, a establecer la iglesia en todas las naciones. Entonces ahí se entiende mucho mejor el concepto de iglesia. Bien, vamos a mirar un segundo punto y ahí vamos a ver cuánto nos demoramos. Vamos a tratar el tema de la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Y hoy vamos a arrancar con un punto número 1 que tiene que ver con los atributos de la iglesia, de esa naturaleza de la iglesia. Vamos al punto número 1 hoy, sería los atributos de la iglesia. Bien, al hablar de la naturaleza de la iglesia, nos estamos refiriendo con esta afirmación a lo que ella es en sí mismo. Cuando hablamos de una naturaleza, es lo que ella es en sí mismo. ¿Qué es la iglesia en sí mismo? Es decir, las cualidades o las virtudes que definen a la iglesia. La iglesia, hermanos, es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esa es la iglesia del Señor. Esta definición considera que la iglesia está compuesta por todos los que han sido verdaderamente salvos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a tratar de comenzar a mirar. Esa es la naturaleza de la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 nos habla de esa iglesia, y usted va a ver, como lo vamos a ver más adelante, hermanos, hay el entendimiento que podemos ver es que hay una iglesia universal, ahora lo miramos, pero también hay una iglesia local. Pero acá, en este Efesios 5, nos va a hablar de la iglesia en su concepto general. Es la naturaleza, un concepto general de creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Y ahí nos está definiendo una iglesia local. Y ahí nos está definiendo la iglesia del nuevo pacto. Ahí está definiendo la totalidad de las personas redimidas. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Eso lo vamos a ver ahora. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia solamente puede ser santificada por la palabra. Qué pena, ¿no? No por un ayuno, ni por una oración. Mucha gente ayuna para ser santos. Mucha gente ora mucho para ser santos. Pero Dios solo puede santificar a su iglesia a través de la palabra. Amén. No estoy diciendo que estoy en contra del ayuno y la oración. Usted puede ayunar, pues tiene que tener la palabra de Dios. Si no, ese ayuno no sirve. Cuando va a orar, tiene que tener la palabra. Si no, esa oración no sirve. Dice que el propósito es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto lo vamos a hablar después de la iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como podemos ver, aquí está diciendo que el propósito de la iglesia del Señor al lavarla, entregarse por ella y al santificarla, es presentársela a sí mismo. Y obviamente entonces entendemos que esto ya es cuando seamos glorificados. Así que está hablando de la iglesia en términos generales ese pasaje. Ahora, otro punto acá, antes de comenzar a ver estos atributos, es que Jesucristo es el dueño de la iglesia y quien la edifica. Miren lo que dice Mateo 16, 13 al 18. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber, ¿qué opina la gente secular sobre Cristo? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Ellos dijeron, los discípulos le contestan, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Ese es el concepto que tiene la gente, ¿sí? Pero ahora el Señor les dice, y vosotros, los discípulos. Esto es muy importante, hermanos, porque los miembros de la iglesia, los seguidores de Cristo, tenemos que tener una percepción muy clara de quién es Cristo. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces responde Simón Pedro y le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo allí es el mismo que fue prometido en Génesis 3:15. Tú eres el Mesías, al que se ha prometido en el Antiguo Testamento. Ya llegó, ya está con nosotros. En otras palabras, se ha cumplido la promesa del antiguo pacto. Ahí la tiene claro, aunque más adelante se lo olvidó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora nota el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Poder decir que Cristo es el Mesías es una revelación que viene solamente de Dios a ese individuo. Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, porque Dios se lo dio a conocer. De otra manera, no hubiera podido. Y hoy lo mismo, hermanos, predicamos el Evangelio. Y para que una persona pueda entender quién es Cristo y la necesidad que se tiene de Él, necesita que el Espíritu Santo ilumine esa palabra que se le predica y su corazón. De lo contrario no va a poder creer. Pero ahora viene mi otro punto. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando en términos generales. La iglesia universal, como lo vamos a ver más adelante. Pero él dice, mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. La iglesia, como dijimos hace 8 días, no es de ninguna organización, de ningún pastor, de ningún apóstol. Pero otro. Y dice, y sobre esta roca edificaré. ¿Quién edifica? Cristo. Él dijo que Él iba a edificar la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hace Cristo, hermano? Y este es el punto que tenemos que tener claro. Y lo tengo claro porque yo vengo con unos hermanos estudiando predicación expositiva. Y todos los autores han dicho lo mismo, y yo voy a afirmar. Cristo edifica su iglesia, pero como Él no está presente, Él lo hace por medio del Espíritu Santo y por la palabra, pero Él lo hace a través de unos elementos, un instrumento, que son en este caso los llamados con un don. Ahí tenemos que reconocer el llamado de pastor y el llamado de maestro. Es decir, mi amado hermano, y yo sé que esto es duro, todos podemos hablar del Señor, podemos testificar, podemos ir allá, pero para que la iglesia como un cuerpo local, y lo vamos a ver más adelante, sea edificada, Cristo pueda trabajar, Él lo va a hacer a través de los instrumentos que Él llamó. Tiene que tener un llamado, porque eso que tienen un llamado, Dios les da el don. Y con ese don es que la iglesia es edificada. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Ya lo dije, Cristo la edifica y lo hace a través de la palabra, con el Espíritu Santo, pero a través de los instrumentos que Él mismo llamó. Si una persona no es llamada y es pastor, o comienza a dirigir una congregación, él puede levantar una iglesia, entre comillas, una asamblea, pero que no es de Cristo. Es decir, si Cristo no la edifica, y estos hombres con toda su astucia pueden construir una empresa,
pueden construir mucha gente con sus argumentos filosóficos, psicológicos, motivación personal, lo que veíamos hace 8 días, y entonces tener una cantidad de gente que se congrega en determinado lugar y que lo único que pueden llevar es la motivación personal o lo natural, pero no pueden edificar la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es edificada únicamente a través de aquellos que Dios llamó. Esa es una razón por la cual yo muchas veces tuve que decir, Señor, realmente soy llamado. Y por eso estoy acá, porque tengo ese convencimiento y animo a todos aquellos hermanos que de alguna manera quieren predicar. Hay que decirle, Dios, realmente tengo el llamado, Dios, realmente tengo el don, me has capacitado, porque si no, mi amado hermano, no va a edificar la iglesia del Señor. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy se usan tantos mecanismos humanos, tantas estrategias humanas para poder tener un pueblo ahí reunido. Pero no son santos, no pueden ser santos, no pueden obedecer al Señor, porque el Señor no los está edificando, y no está edificando porque no son la iglesia del Señor, porque la iglesia de Cristo es edificada por Él mismo. En Hechos 20, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la garantía que tenemos. En Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros. Aquí Pablo le está hablando a unos pastores y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se da cuenta que ese es el énfasis? El Espíritu Santo es el que pone a un pastor y lo pone como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, no solamente eso, sino que ahora Dios ha exaltado a Cristo a una posición de suprema autoridad para el bien de la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios 1, 19 al 23. En Efesios 1, 19 leemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando de Dios, ese poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, dice, fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo está sobre todo eso. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es Cristo. Pero luego dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? El Padre. El Padre le dio esa autoridad a Cristo, lo puso por encima de todo. Pero luego dice que todas las cosas las sometió a los pies de Cristo. Y luego dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre exalta en la resurrección, exalta a Cristo. Todo lo pone el Padre bajo los pies de Cristo, pero a Cristo lo pone como cabeza de la iglesia. ¿Ven? Es lo que está diciendo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, es decir, a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Y qué más? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, una metáfora que vamos a ver más adelante, dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Oh, hermano, yo cuando leí esto decía, uy, Dios mío, porque yo traté de mirar cada pasada, cada partecita, y yo decía, Señor, la iglesia es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, por eso dice que nosotros estamos completos en Él. Llega un momento donde no sabemos, y es interesante porque en esa metáfora de cuerpo-cabeza, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero Cristo está totalmente en nosotros, la iglesia. La iglesia tiene a Cristo en plenitud, nosotros estamos plenos en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos a Cristo. Es impresionante entonces esta parte de la iglesia. Ok, más o menos hablando en una introducción de lo que son las lo que es la naturaleza de la iglesia. Ahora, número 1, los atributos de la iglesia, y ya el tiempo se me está yendo. La iglesia, hermanos, tiene 4 atributos y vamos a mirarlos. Es una iglesia, es santa, es universal y es apostólica. Eso es lo que vamos a mirar. La iglesia es una, la iglesia es santa, es universal
y es apostólica. ¿De dónde sacamos eso, hermanos? Del concilio niceno-constantinoplano. ¿Qué es eso? Hay un concilio de Nicea en el 325 y hay otro concilio de Constantinopla, se llama el concilio de Constantinopla en el 381, pero se le llama el credo niceno-constantinoplano porque se dio en Nicea, pero en Constantinopla se amplió. ¿Y qué se dice allí? Ese concilio salió afirmando que los cristianos creen en una santa, católica y apostólica iglesia. Esos 4 adjetivos entonces usados en la historia resumen las enseñanzas de lo que es la iglesia. Así que nosotros, hermanos, por eso somos considerados una iglesia histórica, no solo reformada, sino histórica porque nosotros cogemos estos sínodos, estos concilios que se dieron para definir doctrina. Y este concilio de Niceno, Constantinopla, ellos dicen que de allí salió la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Así que es bueno que miremos esos atributos de la iglesia antes de entrar a mirar otros aspectos de la iglesia. Entonces, la iglesia, el primer atributo es que es una. La iglesia es una. Bueno, hay muchas iglesias, lo vamos a ver cuando manejemos la iglesia local, pero son locales, pero la iglesia es una sola. Y por eso ahí entramos a decir que tampoco Dios tiene dos pueblos, como lo dejamos hace días claro, porque la iglesia es una sola. Ahora, ¿por qué es una? Partimos del hecho porque Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 uno lee: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y creemos en eso, Dios es uno, una sola naturaleza, una sola esencia, manifestado en 3 personas, que no lo podemos entender, porque así lo presenta la Biblia, manifestado en 3 personas, y que el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son 3 personas distintas, pero una sola esencia. ¿No lo entendemos? Pero Dios es uno. Ahora, como Dios es uno, la iglesia es una. Una en todo, en todo lo que se conoce como iglesia. Los cristianos entonces siempre, hermanos, se han caracterizado por su unidad, porque si la iglesia es una, los hermanos deben caminar en unidad. Esta unidad es una señal para el mundo que refleja la unidad de Dios mismo. El mundo va a darse cuenta que Dios es uno y la existencia de Dios cuando vea a la iglesia que es una. Obviamente, hermanos, y más adelante miramos bien lo que es la iglesia universal y la iglesia local, pero aquí estamos hablando de la iglesia como un todo. También podemos mirar la iglesia en su localidad, pero que debe ser una. Miren en Juan 17, 20 al 23 leemos lo siguiente. Dice Jesús, Juan 17, 20, cuando Él está orando por los discípulos, luego dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 12, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los discípulos fueron a predicar a todas las naciones y nosotros somos el fruto de eso. A nosotros nos llegó el evangelio porque ellos predicaron, los que siguieron esas sucesiones hasta que llegaron a nosotros. Y Jesús dice: yo no oro solo por ellos, sino por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno. ¿Ve? El Señor está orando para que todos esos creyentes, que la iglesia, sean uno. ¿Pero cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En la bendita Trinidad hay una unidad impresionante, el que Él es uno. Y luego dice: que también ellos sean uno en nosotros. No solamente que seamos uno, una unidad en la iglesia, sino somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la iglesia. Y esta es la razón, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, hermano, y ahí donde hemos fallado, porque mantener la unidad de la iglesia, hablemos ahora de la iglesia local. Si la iglesia local, no importa si son 2 o 3 como llamamos 8 días, o es muy grande, pero ellos mantienen la unidad, el mundo va a decir: ¿cómo es que estos son uno? De hecho, el descrédito más grande, hermanos, es cuando estamos desunidos, cuando nos ven peleando entre nosotros mismos. Dice: ¿esa es la iglesia del Señor? No puede ser, porque es un solo Padre, es un solo Espíritu, como lo vamos a ver más adelante. Luego dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí
para que sean perfectos en unidad. La iglesia es una porque Dios es uno y porque la iglesia y Cristo son uno. Esa es la idea. Así que debemos llegar a esa perfección de unidad. Y vuelve y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que Jesús oró por esa unidad. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es la misma unidad que debe haber entre la iglesia, entre los hermanos, porque la iglesia es una. Entonces toda la historia del cristianismo se ha creído siempre eso. Así que, hermanos, las divisiones en la iglesia son escandalosas y muy tristes. Ahora vamos a mirar esto un poquito. Mire, 1 Corintios 1:10. Si la iglesia es una, no debe haber divisiones en la iglesia. El primer atributo de la iglesia es que ella es una. Así que no debe haber divisiones. 1 Corintios 1:10, y ahí nos plantea cómo se pueden dar las divisiones. Dice el apóstol Pablo acá a la iglesia en Corinto: yo os ruego, hay un ruego del apóstol Pablo acá. Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pone a Cristo, yo ruego por el nombre de Jesús, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Qué triste cuando en una iglesia local uno por un lado y el otro por el otro. Tenemos que ir en una misma dirección. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Y qué pasaba con Corinto? Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ahora, los de Cloé no es que fueron chismosos, sino que ellos fueron a avisarle al apóstol Pablo un problema que había. Obviamente algunos allí van a decir: esta familia tan chismosa. Tenían que ir a decirle a Pablo lo que estaba pasando. Pero es que ellos lo hicieron por el bienestar de la iglesia. Hay muchas personas que se equivocan. Hay personas dentro de la iglesia que porque ven que un hermano va y dice un error o una situación difícil dentro de la iglesia, lo tachan de chismoso. No, mi amado hermano, si esa persona lo está haciendo con el fin de que la iglesia camine en unidad, y si hay un problema con el fin de arreglarlo, jamás será chismoso, sino que más bien está buscando la armonía. Dice que he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién le dijo a Pablo que Corinto estaba en contiendas y en divisiones? Pues la familia de los de Cloé. Pablo dice: quiero decir, y este es el punto, que cada uno de vosotros dice, note, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora uno se pone a pensar en esto. ¿Y por qué dijeron unos, yo soy de Pablo? Es que la revelación del apóstol Pablo que tiene yo no la cambio. Otros dijeron, no, a mí me gusta Apolos. Apolos, ¿no es que la Biblia dice poderoso en las escrituras? No, a mí me gusta es Pedro. Pedro estuvo con Cristo, ninguno como él, ni Apolo ni Pablo vieron a Cristo cara a cara. Pedro sí, yo estoy con Pedrito. Y otros más espirituales dijeron, no, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, ¿qué les pasa? Yo soy de Cristo. Es que me da risa porque esos son los más carnales. Ahora lo vamos a ver. Luego dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Es decir, ¿Cristo vino a formar grupitos? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora pasemos a 1 Corintios 3, 1 al 8 y déjenme para ampliar un poco acá. Ahí está el problema, pero Pablo vuelve y lo trata en 1 Corintios 3, 1. Dice, de manera que yo, hermanos, y mira el punto acá, las divisiones cómo se dan. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora quiero aclarar el punto. Se espera que los creyentes seamos espirituales, pero hay unos creyentes que dicen que son niños y está bien, pero por un tiempecito. Pero estos se quedaron como niños al punto que Pablo los llama carnales. Ahora, no es que hayan cristianos carnales, sino que Pablo está diciendo, ustedes son como los impíos. Es decir, la conducta de ustedes es semejante a la conducta de un inconverso, es lo mismo. Entonces ustedes no son espirituales, sino
impíos. Es decir, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a gente inconversa, como si fueran unos niños en la fe. Así dice Pablo. Ahora, ¿por qué? Vuelve y sigue diciendo, verso 2, o note, odia beber leche y no vianda. Ah, mi amado hermano, yo ya no doy leche, yo doy vianda. Y Pablo dice, le tocó, porque es que uno no puede ir hasta allá a darle lechita. Gente que ya llevaba tanto tiempo, odia beber leche y no vianda. ¿Pero por qué? Y note que esto es fuerte, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cómo? Aún no erais capaces. Es decir, no podían recibir una doctrina fuerte, pero pasó el tiempo y todavía no la pueden recibir. Se quedaron como unos niños, al punto que Pablo les dice, son igual que los inconversos. Se les predica la palabra y no toman, no cogen nada, no entienden nada. Ojo, porque eso es lo que lleva a las divisiones y a las contiendas dentro de una iglesia local. Eso es lo que dice Pablo. Dice, no, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, es decir, sois como los impíos. Ahora, ¿por qué entendemos que esa palabra es para inconversos? Porque dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Esa palabra andáis como hombres es andáis como los impíos. Hermano, yo sé que esto es fuerte, pero aquellas divisiones, aquellas contiendas, aquellos aún malos entendidos, falta de perdón dentro de una iglesia local, lo que está manifestando es que es una iglesia carnal, en el sentido, no que sean cristianos carnales, sino que son niños y son como los impíos. Y por eso se produce este tipo de cosas. Aún por lo menos, y sigue diciendo Pablo aquí, versículo 4, porque diciendo el uno, mire que este era el problema, otra vez, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, cuando alguien se pega de un hombre, y en vez de pegarse de Cristo, ¿no sois carnales? Pero es que yo lo quería, lo salvó, dice Pablo, yo quería a Pablito, Pablo mismo dice, yo morí por usted. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Dice, nosotros somos servidores, ¿ven? Eso es lo que somos, por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Si yo traigo una palabra, si el hermano trajo una palabra y para usted le fue de provecho, bueno, véalo como un servidor de Dios, porque dice que eso es lo que son y según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, eso lo vamos a ver más adelante, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Acaso el que planta da el crecimiento? ¿Acaso el que riega da el crecimiento? Tire una semilla, hermano, abone la tierra, eso lo vamos a ver más adelante, pero abone la tierra, tire la semilla. El que tira la semilla, el que planta, riéguela, el que la riega, ¿él es el que responsable del crecimiento? No, el crecimiento lo da Dios. Son instrumentos. Pero la gente se queda con los instrumentos, en vez de mirar la esencia del Evangelio, que es Cristo. Por eso dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es lo importante de la iglesia? Dios. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que hace que la iglesia crezca? Dios. Así que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, el primer punto, y me tomó un poco de tiempo, es que la iglesia es una. Y como es una, camina en unidad. No puede permitirse divisiones ni disensiones. Entonces el deber de cada creyente es procurar guardar esa unidad. Efesios 4, del 1 al 6, lo leo rápido. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Note, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermano,
Yo debo procurar guardar la unidad del Espíritu, cada uno individualmente responsable de procurar guardar la unidad de la iglesia. Yo ya le dije a unas personas esto y se lo voy a decir a ustedes. Si usted se preocupa por usted, usted es un egoísta. Es que me dijeron, es que me miraron, es que no hicieron lo que yo quería, egoísta. Porque nosotros tenemos que mirar la iglesia del Señor. Amén. Es que la iglesia es la que vamos a salvaguardar. Como lo dije hace 8 días, no personas individuales, es la iglesia de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados con una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Segundo atributo, la iglesia es santa. La iglesia es santa otra vez porque Dios es santo. Hermanos, estamos viendo las características, las cualidades, los atributos de la iglesia no son otros que los atributos de Dios. La iglesia es santa porque Dios es santo. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completa la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, como hijos obedientes. Primera de Pedro 1, 13, ¿no? Al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también todos vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La iglesia es santa, porque Dios es santo, el dueño de la iglesia es santo. La santidad de la iglesia describe tanto la declaración de Dios respecto a su pueblo, como el trabajo progresivo del Espíritu Santo. Pudiéramos decir aquí la santidad posicional y la santidad progresiva. Y eso no lo podemos ver en Primera de Corintios 1, 1 y 2. Dice en Primera de Corintios 1, 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, note, a la iglesia de Dios. ¿A usted no me dijo que era de Cristo? Dios es uno. Así que es la iglesia de Cristo, y es la iglesia de Dios, y es la iglesia del Espíritu Santo. Ningún problema. Claro, el Padre envió a su Hijo para que comprara la iglesia con su sangre, y el Espíritu Santo aplicó esa obra de redención a nosotros. La iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿cómo los llama? A los santificados en Cristo Jesús. Esa es la santidad posicional. Somos santos en Cristo Jesús ya. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ven? Somos santos, claro. En la justificación se nos dio la santidad, y ahí somos santos, sin pecado. Por eso el Señor en la justificación nos limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Somos santos. Pero esos santificados en Cristo son llamados a ser santos, lo que en teología se conoce como una santidad progresiva, y que todos no tenemos la misma santidad. Unos van acá, otros van más adelante, y la santidad es cada día ser más como Cristo. Ahora, la santidad de la iglesia es fundamentada en la santidad de Cristo. Al mismo tiempo, la santidad de Cristo se refleja en la santidad de la iglesia. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hermano, ahora que habéis sido libertados del pecado, pero luego dice, y hechos siervos de Dios. ¿Ven? Habéis sido y habéis sido hechos. Habéis sido libertados y habéis sido hechos. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Hermano, la santificación es el fruto de haber sido lavados por la sangre del Cordero, haber sido libertados de la esclavitud del pecado y haber sido hechos siervos de Cristo. ¿Por qué entonces la iglesia no puede ser santa? ¿Por qué algunos dentro de la iglesia no pueden ser santos? Uno se tiene que preguntar, porque para poder ser santos como fruto, la santificación tiene que haber sido liberado de la esclavitud del pecado y haber sido hecho siervo de Cristo. Eso es claro. Número 3, la iglesia es universal o católica, aunque esto lo vamos a ver más adelante, pero brevemente le digo.
Recuerden que dijimos que del concilio de Constantinopla salió eso: la iglesia es una, la iglesia es santa, pero la iglesia también es universal o católico. Ahora, usamos la palabra católico, se usa la palabra católico no en el sentido católico romano, sino en el sentido que la usaban ellos. La palabra católico se entendía como universal. La iglesia es católica, es decir, la iglesia es universal, a eso se refiere. Ahora, es universal porque Dios es el Señor de toda la tierra. Salmo 97:5 dice: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Dios es Señor de toda la tierra. Como Él es autoridad y Él es Señor de toda la tierra, entonces la iglesia que ha existido en todos los tiempos, Él es Señor de esa iglesia. Así que por eso se llama la iglesia universal. La iglesia es universal en lo que respecta a su expansión en el espacio y el tiempo. Y como ya dije, se usa este término católico para hablar acerca de la universalidad de la iglesia. La iglesia es universal, y esta iglesia es la que ha soportado todo tipo de tribulaciones. Yo quiero que miremos dos pasajes acá, bueno, un poquito largo. Apocalipsis 7, 9 al 17. Apocalipsis 7, 9. Déjenme, yo le leo todo porque quiero mostrarle algo acá. Y lo voy a conectar con otro texto. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Juan está en la isla de Patmos, y una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, ¿esta multitud de dónde venía? De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas. Entonces es la iglesia del Señor. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora note acá. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije al Señor, dice Juan, yo le dije: Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son. Entonces uno dice: la gran tribulación. Un momento de gran tribulación, o estar hablando de la tribulación en todos los tiempos. Ahora vamos a mirar a qué se refiere. Por esto están delante del trono de Dios. Están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No, te está hablando de un tabernáculo. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. Es decir, ya no hay sol, ni calor alguno, ya no hay calor. Entonces, ¿dónde están? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ya no hay pastores. Y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que esta gente que ha salido de la gran tribulación es la que está en el cielo ahora. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 21, 1 al 7, y verá que casi es la misma expresión. Apocalipsis 21, 1 dice: vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Ya sabemos entonces que es la regeneración de la tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya sabemos que es allá entonces. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál es esa? La nueva Jerusalén. La vio descender del cielo. ¿Tú puedes ver una ciudad que desciende del cielo? Bueno, entonces es una ciudad literal. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén que desciende del cielo es una esposa ataviada para recibir a su Señor. Es decir, entonces es la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso me habla de Moisés. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, note esta expresión: enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Ya no dijo eso en el versículo, en el capítulo que habíamos leído 7, ahora en el 21 dice lo mismo. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que venciere, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré a su Dios y será mi hijo. Ahora, ese venciere no me habla del capítulo 7 también, que fueron libres de la gran tribulación. ¿Cómo hicieron para soportar la gran tribulación? Tuvieron que vencer. Ahora, es interesante esto porque en el capítulo 7 y en el capítulo 21, más adelante cuando usted ve Apocalipsis, vamos a ver que Apocalipsis no se puede leer sino en secciones. Es decir, en Apocalipsis hay varias secciones. Esta es una sección, aquí hay otra y aquí hay otra. Lo que se repite aquí y se repite acá. Es la única manera de entender Apocalipsis. Es decir, lo que dice Apocalipsis 7 y ahora el 21 es la misma expresión. Y está hablando de la iglesia universal de Cristo. El Apocalipsis nos describe esa iglesia en todos los tiempos. Apocalipsis 15, 2 al 4, rapidito. Apocalipsis 15, 2 al 4. Mire lo que dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Habla de una victoria sobre la bestia y sobre una imagen que alcanzaron estos. Luego habla de que pasaron la gran tribulación, y luego dice que ellos fueron fuertes y valientes. Por eso todo esto dice que los cobardes no heredarán al reino de los cielos. Entonces no está hablando de un momento de gran tribulación de la iglesia, sino que está hablando de toda la iglesia en todos los tiempos que atravesó gran tribulación, unas más fuertes que otras, pero igual fueron tribulaciones. Sigue diciendo: y su marca y su número de su nombre en pie sobre mar de vidrio con las arpas de Dios. Y note: y cantan el cántico de Moisés. ¿Cómo? ¿Quién puede cantar el cántico de Moisés? Pues los judíos. Siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, lo que yo estoy viendo aquí es la unión que hay de todo el pueblo. La iglesia universal es la misma iglesia del antiguo pacto y del nuevo pacto, porque ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuáles son los atributos de la iglesia? El fundamento de la iglesia, estamos mirando. Los atributos de la iglesia es una, es santa, es universal, el número 4, y es apostólica. Es apostólica, hermanos, porque fue fundada sobre la palabra de Dios dada a los apóstoles. Yo voy a leerle el pasaje, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois, y recuerda lo que viene hablando, ¿no? Un solo pueblo. De los dos hizo uno solo. Derribó la pared intermedia, es lo que viene a hablar. Ahora dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, después miramos esa metáfora del edificio, pero en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. Santidad progresiva, va creciendo para hacer un templo santo al Señor, en quien también os juntáis, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿por qué es apostólica, hermanos? Como dice la definición acá, porque fue fundada, la iglesia fue fundada sobre la palabra de Dios dada a los apóstoles. Yo recuerdo, hermanos, en el 2001, que me invitaron a ser parte de una iglesia apostólica y profética en la ciudad de Cali. Llegué por primera vez allí y me metieron todo este cuento. Miren lo que me dijeron a mí, y yo me lo creí por 5 años. Me dijeron: mira, usted ha venido siempre en las iglesias donde hay pastores. Por eso la iglesia es niña, por eso la iglesia es débil.
Por eso usted ni siquiera ha podido prosperar. Pero ahora usted entra a un ministerio apostólico. ¿Y qué es eso? Pues que aquí la autoridad principal es un apóstol. Entonces, una iglesia que tiene un apóstol y el pastor está bajo esa cobertura del apóstol, dice, edificados en el fundamento de los apóstoles. Esa iglesia es edificada y esa iglesia, bueno, me hablaron de todo, va a prosperar, va a crecer y el pastor va a tener la bendición porque una iglesia apostólica es una iglesia que tiene un apóstol, una iglesia profética es una iglesia que tiene un profeta como cabecera. Y toman este pasaje, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y yo me comí ese cuento y entré y era el boom de los apóstoles. En el 2000 comenzó el primer apóstol, creo, allá por Peter Warner, creo que era el que sacó un libro. Y ahí todo se vino a Latinoamérica. Hoy día, hermano, yo tengo amigos, no sé cuántos aquí en Cali, que se levantaron conmigo estudiando y yendo a predicar en los buses, estudiando en el seminario, se levantaron conmigo, ahora son apóstoles aquí en Cali. Se quedaron con eso. Y una iglesia verdadera es la iglesia que tiene un apóstol. No, hermano, no. La historia de la iglesia, cuando define que una iglesia es apóstolica porque tiene la palabra de Dios como fundamento. Es decir, es apostólica porque los apóstoles dejaron la palabra que Cristo dejó y esa palabra se constituye en el fundamento donde la iglesia es construida y es edificada. No tiene nada que ver con apóstoles, profetas o pastores, tiene que ver con el cimiento, la palabra que se enseña. Así que la verdadera iglesia apostólica es la que tiene la verdadera palabra de Dios, donde el fundamento es la palabra de Dios. Esa es una iglesia apostólica. Nosotros, hermanos, somos una iglesia apostólica porque aquí el fundamento es la palabra de Dios. Y por eso usted ve que yo predico mucho la palabra de Dios, muchos textos. Entonces, la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre todo lo que predicaron los apóstoles que Cristo dejó y los profetas del Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Si la iglesia tiene eso fundamento, si ella es sola escritura, es apostólica. Desde los apóstoles, hermanos, hasta el día de hoy, el evangelio que ellos predicaron se ha conservado como una herencia. Ha ocurrido una sucesión de enseñanza apostólica basada en la palabra de Dios. Hermano, no hubo sucesión de apóstoles, hubo sucesión de enseñanza apostólica. Y esa sucesión de enseñanza apostólica uno la puede rastrear en la historia. Y es interesante que uno puede creer lo que creyeron la patrística, ¿verdad? En los primeros siglos del cristianismo, eso. Lo que creyó San Agustín, lo que creyó Martín Lutero, Juan Calvino, lo que creyeron los reformadores hacia acá, hasta nuestros días. Si nosotros hacemos una revisión histórica y nos damos cuenta que han creído lo mismo, entonces hay una sucesión de una enseñanza apostólica. Bíblicamente así está, regálame 5 minutos más, porque bíblicamente así está. En 2 de Timoteo 1, 13, 14, mire, la sucesión de enseñanza apostólica la vemos aquí. Es decir, tenemos que creer lo mismo que han creído los apóstoles. La iglesia apostólica cree esa sucesión de enseñanza, creemos lo mismo que creyeron los apóstoles. 2 de Timoteo 1, 13, 14 dice, retén, Pablo le dice a Timoteo, mira, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo estaba convencido que el evangelio le había sido revelado a él, que Cristo le reveló el evangelio. Y él enseñó el evangelio. Y entonces ahora dice Timoteo, tiene que retener las sanas palabras, la forma, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Retén esa forma de las sanas palabras. Guarda ese buen depósito. Eso es lo que tiene que hacer un pastor verdadero, llamado por Dios. Estudiar la Escritura, conocer esas palabras, guardar ese depósito para poder enseñarlo. Luego, 2 de Timoteo 2, 1 y 2, nos dice, tú pues, hijo mío, otra vez Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, te tienes que esforzar en la gracia, pero ¿cómo? Aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve la sucesión de la enseñanza? Pablo se levanta a Timoteo, te estoy formando, pero ahora tú tienes que ir y levantar hombres idóneos, capaces de recibir la enseñanza y así mismo transmitirla a otros. Hermano, eso es lo que ha pasado. Por eso, cuando tú lees un libro de los puritanos o de Juan Calvino, o mira, aún porque no va a la patrística y comienza a leer, obviamente hubo errores en muchos de ellos y como seres humanos los cometemos, pero mirar cuál es la enseñanza. Por eso le hablo del concilio de Nicea, definición de Trinidad, le hablo del concilio de Constantinopla aquí cuando nos está hablando ahora cómo definieron la iglesia como una, como santa, como universal y como apostólica, porque estoy yéndome allá al año 381 y ahí está la definición, y esa definición ha corrido por todos estos 2000 años, hermano. Y es lo que tenemos nosotros y creemos eso, y porque ellos lo hicieron basado en la palabra de Dios. Así que eso es lo que creemos, una enseñanza apostólica. Lo que creyeron los apóstoles se transmite de generación en generación, y tenemos que pararnos firmes, fieles, celosos, para que esa enseñanza no se desvíe y se vaya por una línea diferente. Y termino con Judas 1, 3, 4. Estamos hablando que la iglesia es apostólica porque recibe la enseñanza de los apóstoles. Judas dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. ¿Para qué? Exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa fe, todos los teólogos concuerdan que es la doctrina. Esa doctrina que una vez se le dio a los santos, esos santos que la recibieron, ahora deben contender ardientemente por ella. Por eso se hace necesario, no solamente los que son llamados a un pastorado, a un ministerio, sino toda la iglesia, los que están entrando, los nuevitos. Se hace necesario que estudiemos la palabra, que conozcamos la doctrina. Conozca la doctrina de la Iglesia Bautista Reformada. Interesémonos. Ay, que no me la enseña, pues búsquela usted. Haga algo, hermano. Sacudámonos, caramba. Hay muchos que lamentablemente no vienen a los cultos y ni siquiera son capaces de luego en sus casas y ver qué fue lo que predicó el pastor. Así no vamos a ninguna parte. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no defendemos la sana doctrina, van a venir otros hombres y van a enseñar lo que no es sana doctrina. Y van a pervertir la gracia, van a pervertir el evangelio. Por eso nosotros tenemos que guardarnos. Estamos mirando, o vimos esta noche, el punto número 2, la naturaleza de la iglesia. Número 1, los atributos. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal y la iglesia es apostólica. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar.